El gran reloj de la Plaza Mayor se detuvo. Sucedió el 12 de mayo de 2010, a las 9:47 de la noche exactamente. Durante 15 años, sus campanadas habían sido el corazón sonoro de la ciudad, un metrónomo infalible que medía la vida de sus habitantes con una precisión casi divina. Pero esa noche, el corazón de la plaza enmudeció. El silencio que siguió no fue un silencio de paz, sino uno denso y expectante, como si el tiempo mismo contuviera la respiración. En la plaza, las conversaciones se apagaron, y las cabezas se alzaron instintivamente hacia la torre. 15 años de silencio estaban a punto de romperse, y todo comenzaba con la repentina quietud de unas manecillas de hierro forjado que, por primera vez en más de una década, se negaban a avanzar hacia el siguiente segundo. La gente congregada en las terrazas y los bancos de la plaza no tardó en reaccionar. Primero fue un murmullo confuso, luego una oleada de comentarios incrédulos. Aquel reloj no era una simple pieza de mobiliario urbano, era una leyenda, el legado del maestro relojero Julián Morales. Se decía que lo había construido con tal perfección que funcionaría durante siglos sin fallar. Era un símbolo de la constancia, de la fiabilidad, del orden inmutable de las cosas. Su parada repentina se sintió como un mal presagio, una anomalía en el tejido de la realidad. Los más ancianos del lugar se miraron entre sí, con una sombra de inquietud en los ojos. Recordaban perfectamente la última vez que el reloj había sido noticia, y no fue por un motivo feliz. La fecha no era una coincidencia para quienes tenían memoria. Era el 15º aniversario de una herida que nunca había terminado de cicatrizar. El 12 de mayo de 1995, Julián Morales, el genio tras el mecanismo perfecto, subió a esa misma torre para una reparación rutinaria y jamás volvió a bajar. La investigación oficial, apresurada y llena de cabos sueltos, concluyó que había sido un trágico accidente, una posible caída al río cercano, cuyo cuerpo la corriente se había llevado para siempre. Pero la ausencia de un cadáver, y las extrañas circunstancias de su desaparición, alimentaron durante años un susurro persistente, de que algo más oscuro había sucedido en las alturas de aquella torre, un secreto que el tiempo había decidido sepultar bajo una gruesa capa de olvido. Un técnico municipal, un joven llamado Mario que apenas era un niño cuando Julián desapareció, fue enviado para investigar la avería. Con su caja de herramientas en la mano y una linterna de cabeza, sintió el peso de la historia al cruzar el umbral de la torre, cuya puerta rara vez se abría. El aire en el interior era denso, cargado de polvo y del olor metálico del aceite envejecido. Mientras ascendía por la estrecha escalera de caracol, los escalones de piedra crujían bajo sus botas, cada sonido amplificado por el silencio sepulcral del mecanismo detenido. No era un trabajo más, era como entrar en un mausoleo, un santuario dedicado a un genio desaparecido, y a un tiempo que por fin, se había quedado sin aliento. Al llegar a la sala del mecanismo, el espectáculo lo dejó sin palabras. Era un laberinto de engranajes, ruedas y contrapesos de latón y acero, una bestia metálica dormida, que ocupaba casi toda la estancia. La luz de su linterna recorría las superficies pulidas, revelando la complejidad de una maquinaria que parecía más una obra de arte que un simple reloj. Mario, acostumbrado a los circuitos digitales y a las reparaciones modernas, se sintió como un arqueólogo ante una reliquia de otro mundo. Comenzó su inspección con un respeto casi reverencial, buscando la causa del fallo, un eje desgastado, un resorte roto, cualquier explicación lógica para aquel silencio inexplicable que había caído sobre la ciudad y que lo había traído hasta allí. Fue entonces cuando lo vio. En el corazón mismo del complejo entramado, atascando el volante principal, había una pieza que no encajaba. Era un pequeño engranaje de latón, de un color ligeramente distinto al del resto, con los dientes tallados de una forma más tosca, casi artesanal. No pertenecía al diseño original de Julián Morales, su presencia allí era una intrusión, un acto de sabotaje o un error imposible. Con cuidado, utilizando unas pinzas finas, Mario logró extraer la pieza anómala. En cuanto la liberó, el mecanismo emitió un leve gemido, como si despertara de un largo sueño, aunque permaneció inmóvil. La causa del fallo estaba en su mano, pero la naturaleza del misterio no había hecho más que empezar. Sostuvo el engranaje bajo el haz de luz de su linterna.
Era pequeño, no más grande que una moneda de 2 euros, pero se sentía extrañamente pesado, como si contuviera algo más que su propio peso en metal. No era una pieza de fábrica, eso era evidente, alguien la había hecho a mano y la había colocado allí deliberadamente. Mientras lo giraba entre sus dedos, notó algo más, unas finas marcas grabadas en una de sus caras, casi ocultas por la grasa y el polvo acumulado durante años. Con el borde de un destornillador, raspó con cuidado la suciedad, sintiendo cómo su pulso se aceleraba con una mezcla de curiosidad y un temor indefinido. No era un número de serie. Las letras eran inconfundibles, grabadas con una caligrafía firme y precisa, aunque claramente manual. Formaban un nombre y un apellido, Ricardo Vargas. El aliento de Mario se quedó atrapado en su garganta. Ricardo Vargas, el antiguo socio de Julián Morales. El hombre que había heredado el taller, el prestigio y la fortuna tras la conveniente desaparición de su compañero. El respetado empresario cuya red de relojerías de lujo se había expandido por todo el país, construida sobre los cimientos del genio de otro. El nombre resonó en el silencio de la torre, un eco del pasado que de repente se sentía peligrosamente presente, una respuesta a una pregunta que nadie se había atrevido a formular en voz alta durante 15 largos años. Aquel pequeño trozo de latón no era una simple pieza rota, era un mensaje, una confesión silenciosa escondida en las entrañas del tiempo. Un testamento que había esperado pacientemente 15 años para ser descubierto, en el día exacto y a la hora precisa. El reloj no se había averiado, había sido detenido desde dentro por un fantasma del pasado. El caso de la desaparición de Julián Morales, archivado y cubierto por el polvo del olvido en un frío sótano policial, acababa de reabrirse de la forma más inesperada posible. La pregunta ya no era si su desaparición fue un accidente. La pregunta ahora era qué papel había jugado Ricardo Vargas en aquella fatídica noche de 1995. La llamada llegó a las 10:30 de la noche. Elena Morales estaba en su estudio, revisando los planos de un nuevo edificio, inmersa en un mundo de líneas rectas y ángulos precisos, que le ofrecía una reconfortante sensación de control. La voz al otro lado, un funcionario del ayuntamiento, sonaba extrañamente solemne. Le habló de la avería del gran reloj, de un hallazgo inesperado en su mecanismo. Y entonces pronunció el nombre de su padre, Julián Morales. El suelo pareció desaparecer bajo los pies de Elena. Durante 15 años, el nombre de su padre solo se mencionaba en susurros nostálgicos, o en el silencio de los aniversarios. Escucharlo ahora, vinculado a un suceso tan público y anómalo, fue como si una vieja herida, mal cicatrizada, se abriera de repente con una violencia inesperada. Un frío glacial se apoderó de su cuerpo, un frío que conocía demasiado bien. Era el mismo que sintió aquella noche de 1995, cuando tenía 20 años y esperó en vano a que su padre regresara a casa. Las manos que minutos antes se deslizaban con seguridad sobre el papel comenzaron a temblar incontrolablemente. Dejó caer el lápiz, que rodó por la mesa y cayó al suelo con un ruido sordo que resonó en el silencio de su apartamento. El presente se desvaneció, reemplazado por imágenes fantasmales del pasado, la sonrisa de su padre, el olor a aceite y metal de su taller, el vacío insoportable que dejó su ausencia. La promesa que se había hecho a sí misma de seguir adelante, de construir una vida sobre los escombros de aquella tragedia, se hizo añicos en un instante. El trayecto hasta la comisaría fue un borrón. Condujo en modo automático, con la mirada fija en el asfalto pero sin ver realmente nada. La ciudad, su ciudad, le pareció de repente un lugar hostil y desconocido. Al pasar por la Plaza Mayor, vio una pequeña multitud todavía congregada, sus rostros alzados hacia la torre del reloj, ahora oscura y silenciosa. La torre se erigía como un gigantesco dedo acusador apuntando al cielo, un monumento a su dolor personal que ahora se había convertido en un espectáculo público. Siempre había evitado mirar directamente hacia allí, pero esa noche no pudo apartar la vista. Sentía como si la torre la estuviera llamando, guardando una respuesta que había esperado 15 largos años para ser formulada en voz alta. En una pequeña y aséptica sala de la comisaría le esperaba Mario, el joven técnico municipal, y un inspector de policía de rostro cansado. Mario parecía un chico asustado, abrumado por la magnitud de su descubrimiento.
Con voz temblorosa, le relató cómo había encontrado la pieza anómala atascando el mecanismo. Luego, el inspector deslizó sobre la mesa una bolsa de plástico transparente, de las que se usan para las pruebas. Dentro, sobre un trozo de algodón blanco, descansaba un pequeño engranaje de latón. Parecía insignificante, un simple trozo de metal. Pero para Elena, ese objeto contenía el peso de 15 años de preguntas sin respuesta, de un duelo que nunca pudo completar por la falta de un cuerpo, de una verdad. Con el permiso del inspector, abrió la bolsa y tomó el engranaje. Su contacto fue un shock. Estaba frío, y era sorprendentemente pesado, como si concentrara en su pequeña forma toda la gravedad del tiempo perdido. Lo acunó en la palma de su mano, sintiendo su solidez, su realidad innegable. Después de una década y media viviendo con fantasmas y recuerdos etéreos, tener algo tangible, algo que su padre pudo haber tocado en sus últimos momentos, era a la vez un consuelo y una tortura. Recorrió con el pulgar sus dientes toscamente tallados, notando las imperfecciones que delataban su origen artesanal. Era una pieza que no debería haber estado allí, un error, en la sinfonía perfecta que era la obra de su padre. Fue entonces cuando lo vio. Giró la pieza y la inclinación de la luz fluorescente del techo reveló las marcas. Unas letras finas, casi ilegibles por la suciedad, pero grabadas con una mano firme. Su respiración se detuvo mientras descifraba la inscripción. Ricardo Vargas. El nombre la golpeó con la fuerza de una traición física. Ricardo, el socio, el amigo, casi un tío para ella. El hombre que había llorado a su lado en el servicio conmemorativo. El hombre que había construido un imperio sobre las cenizas del taller de su padre. El nombre no solo conectaba a Ricardo con el reloj, lo conectaba con la última hora de vida de Julián Morales, transformando una sospecha latente y venenosa en una posibilidad aterradora y concreta. Una oleada de emociones contradictorias la barrió. La furia se mezcló con una extraña y amarga sensación de alivio. No estaba loca. Las dudas que había albergado en secreto durante todos esos años, las preguntas que nadie quería escuchar, la sensación de que la versión oficial del accidente era una mentira conveniente, todo encontró de repente un ancla. Aquel engranaje era la prueba de que su instinto no le había fallado. El dolor de la pérdida seguía ahí, profundo e inmutable. Pero ahora estaba acompañado de un nuevo sentimiento, uno mucho más peligroso, la certeza. La certeza de que a su padre no se lo había tragado el río, sino que se lo había tragado un secreto guardado por alguien muy cercano. Este pequeño trozo de latón no era un simple componente mecánico, era un testamento, un mensaje en una botella lanzado a través del océano del tiempo. Su padre, el genio meticuloso, el hombre que consideraba sus relojes como extensiones de su propia alma, jamás habría permitido una pieza ajena en su creación más preciada. A menos que no tuviera otra opción. A menos que fuera un acto desesperado, un último grito de auxilio grabado en metal, una pista dejada para que alguien, algún día, la encontrara. El reloj no se había estropeado por casualidad en el 15º aniversario. Había sido programado para fallar, para revelar su secreto en el momento preciso en que el mundo había empezado a olvidar. El dolor que la había paralizado durante años comenzó a transformarse. La arquitecta metódica que había en ella, la mujer que resolvía problemas complejos y encontraba orden en el caos, tomó el control. El duelo se convirtió en un proyecto. La tristeza, en combustible. Miró el engranaje en su mano, ya no como una reliquia del pasado, sino como la primera piedra de una investigación. Tenía un punto de partida. Tenía un nombre, y tenía una determinación de acero forjada en 15 años de silencio y dolor. Iba a desmantelar la mentira que había definido la mitad de su vida, pieza por pieza, hasta que la verdad, por muy monstruosa que fuera, saliera a la luz. Pero esto era solo el comienzo de lo que estaba por venir. Si te estás preguntando qué harías en una situación así, si crees que soportarías el peso de una verdad que ha estado oculta durante 15 años, déjanoslo saber en los comentarios. Nos ayuda mucho que le des a me gusta, que compartas esta historia, y sobre todo que te suscribas y actives las notificaciones para no perderte ni un solo detalle de lo que está a punto de descubrirse. Dinos desde dónde nos estás viendo mientras nos adentramos en este misterio. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir sacando a la luz historias como esta. Historias que merecen ser contadas y escuchadas.
Elena levantó la vista del engranaje. Sus ojos, ahora encendidos con una nueva y peligrosa luz, se encontraron con los del inspector. Él asintió lentamente, un gesto casi imperceptible que sellaba un pacto silencioso. El caso de la desaparición de Julián Morales, cubierto por el polvo en un archivo olvidado, acababa de ser reabierto de la forma más espectacular posible. Ya no se trataba de aceptar una tragedia, sino de perseguir un crimen. La promesa implícita al espectador era clara, el silencio se había roto, y el sonido que venía a continuación no sería el de las campanadas de un reloj, sino el de una verdad que caía con todo su peso. Para comprender la magnitud de la grieta que se abrió aquella noche de 2010, es necesario viajar 15 años atrás, a un tiempo en que el gran reloj no era un monumento al silencio, sino el corazón palpitante de la ciudad. En 1995, Julián Morales era más que un relojero, era una leyenda local, un artesano de una estirpe casi extinta. Su taller, un pequeño local a pocos pasos de la Plaza Mayor, era un santuario de orden y precisión, un universo en miniatura donde el latón y el acero cobraban vida bajo sus dedos. Julián no reparaba el tiempo, lo esculpía, para él, cada engranaje era una sílaba, y un reloj completo, un poema dedicado a la constancia. Su obra cumbre, el gran reloj, no era solo su legado a la ciudad, sino la manifestación física de su alma, compleja, fiable, y hasta entonces, incorruptible. A su lado, su hija Elena, con 20 años, era una estudiante de arquitectura que veía el mundo a través de la misma lente de precisión y estructura que su padre. Había crecido entre el tic-tac rítmico de los péndulos y el olor a aceite mineral, aprendiendo que la belleza residía en la función perfecta. Julián era su mentor, no solo en la vida, sino en su futura profesión. Le enseñó a ver los planos no como simples dibujos, sino como el corazón de un edificio, su mecanismo interno. Pasaban horas en el taller, él explicándole los secretos de un escape de áncora, ella mostrándole sus diseños universitarios. Su vínculo era tan sólido y entrelazado como los engranajes más complejos, una relación forjada en el respeto mutuo y un amor silencioso pero profundo, medido en momentos compartidos más que en palabras. El tercer vértice de este pequeño universo era Ricardo Vargas. Si Julián era el alma creativa, Ricardo era el motor que impulsaba el negocio. Socio y amigo de Julián desde la juventud, Vargas poseía un carisma arrollador y una visión comercial que a Julián le faltaba. Era el hombre que trataba con los clientes adinerados, el que conseguía los contratos municipales, y el que transformó un modesto taller artesanal en la firma Morales y Vargas, sinónimo de prestigio. Para Elena, era el tío Ricardo, una figura afable y expansiva que siempre contrastaba con la naturaleza introvertida y metódica de su padre. Públicamente, su asociación era el ejemplo perfecto de simbiosis. El genio y el gestor, dos mitades de un todo que funcionaba con la precisión de uno de sus propios cronómetros. Juntos, habían construido un negocio que era el orgullo de la ciudad. El taller Morales y Vargas no solo se encargaba del mantenimiento del gran reloj, sino que creaba piezas únicas para coleccionistas de toda Europa. Su reputación se basaba en la perfección casi sobrenatural de Julián, y en la habilidad de Ricardo para vender esa perfección como un lujo indispensable. Sin embargo, bajo la superficie de esta exitosa colaboración, existían corrientes subterráneas que pocos percibían. Julián veía la relojería como un arte sagrado, una búsqueda de la perfección mecánica por sí misma. Ricardo, en cambio, veía en cada pieza una oportunidad de negocio, un escalón más en su ambición de construir un imperio. Eran dos hombres que miraban el mismo reloj, pero veían cosas completamente diferentes. Uno veía el tiempo, el otro veía el dinero. La ciudad, en 1995, vivía ajena a estas tensiones. Era un lugar tranquilo, donde la vida transcurría al ritmo predecible de las campanadas del gran reloj. Cada cuarto de hora, la melodía familiar recordaba a sus habitantes el orden inmutable del universo, un orden garantizado por la maestría de Julián Morales. El reloj era un punto de encuentro, una referencia, el guardián silencioso de generaciones de historias de amor, de negocios cerrados con un apretón de manos y de niños jugando en la plaza. Nadie cuestionaba su funcionamiento, como nadie cuestionaba la salida del sol. Era una certeza, un pilar de la identidad colectiva, y la idea de que pudiera detenerse, era tan impensable como que el río cercano decidiera fluir en dirección contraria.
La fiabilidad del reloj era el reflejo de la fiabilidad de su creador. Fue en ese contexto de aparente calma donde Julián comenzó a trabajar en su proyecto más ambicioso, algo que mencionaba en susurros a Elena como el mecanismo de escape perpetuo. Era un diseño revolucionario, una invención que, según él, podría cambiar la historia de la relojería, eliminando la necesidad de dar cuerda a los relojes mecánicos. Lo desarrollaba en secreto, en las horas muertas de la noche, cubriendo sus bocetos cada vez que Ricardo entraba inesperadamente en el taller. Para Julián, era la culminación de su vida, una obra que trascendería el tiempo mismo. Pero para Ricardo, que había vislumbrado parte de los planos, representaba algo muy diferente, una patente millonaria, la llave de acceso a las grandes ligas de la relojería suiza, un poder y una fortuna inimaginables. En los meses previos a mayo de 1995, Elena notó un cambio sutil en el ambiente del taller. Las conversaciones entre su padre y Ricardo se volvieron más tensas, a menudo terminando en susurros inaudibles tras la puerta cerrada del despacho. Vio a su padre más cansado, más retraído, con una sombra de preocupación en la mirada que no lograba disimular. Julián se había vuelto ferozmente protector con sus cuadernos, llegando a instalar una nueva cerradura en el cajón de su mesa de trabajo. La antigua camaradería entre los socios parecía haberse erosionado, reemplazada por una desconfianza palpable. Elena, inmersa en sus estudios, lo atribuyó al estrés del nuevo invento, sin sospechar que estaba presenciando las primeras fisuras de una fractura que estaba a punto de destrozar su mundo por completo. La mañana del 12 de mayo de 1995 fue engañosamente normal. El sol brillaba en la Plaza Mayor, y el reloj marcaba las horas con su autoridad habitual. Julián le comentó a Elena durante el desayuno que subiría a la torre esa noche para una revisión rutinaria, algo que hacía un par de veces al año. Le dio un beso en la frente, le recordó que no le esperara despierta para cenar, y se marchó al taller con su maletín de cuero gastado. Fue la última vez que Elena lo vio. La normalidad de aquel día, la banalidad de su última conversación, se convertiría en la tortura que la perseguiría durante los siguientes 15 años. Fue el silencio de esa noche, la ausencia de su regreso, lo que marcó el verdadero comienzo de la historia, el momento en que el tiempo para ella se detuvo por primera vez. La noche del 12 de mayo de 1995 se estiró hasta convertirse en una mañana gris y angustiosa. La ausencia de Julián, primero una preocupación, se transformó en una alarma que recorrió la ciudad. La policía, liderada por un joven y entonces menos cínico inspector llamado Javier Aguirre, inició una búsqueda que pronto se convirtió en un espectáculo mediático. Voluntarios peinaron las orillas del río, buzos se sumergieron en sus aguas turbias, y los titulares de los periódicos locales especulaban con todo tipo de teorías. Sin embargo, la torre del reloj, el último lugar donde Julián fue visto, no ofrecía ninguna pista. No había signos de lucha, ni notas, ni herramientas fuera de lugar. Era como si el relojero se hubiera desvanecido en el aire, absorbido por el propio mecanismo que él había creado, dejando tras de sí un vacío tan perfecto y absoluto como sus creaciones. En medio de aquel caos, Ricardo Vargas emergió como una figura de fortaleza y dolor. Se convirtió en el portavoz no oficial de la tragedia, atendiendo a la prensa con los ojos enrojecidos y una voz quebrada por una pena que parecía completamente genuina. Organizó batidas, ofreció recompensas y consoló a una Elena devastada, actuando como el pilar que se derrumbaba justo lo necesario para ser creíble pero nunca lo suficiente como para perder el control. Ante la ciudad, era el amigo leal, el socio desconsolado que había perdido a su otra mitad. Nadie cuestionó su narrativa, nadie dudó de su sufrimiento. Su actuación fue tan precisa y convincente como el mecanismo de un cronómetro suizo, una fachada de duelo que ocultaba con maestría el frío cálculo que ya se estaba gestando en su mente ambiciosa. Para Elena aquellos días fueron una pesadilla de la que no podía despertar. Con la vehemencia de sus 20 años se negó a aceptar la versión del accidente. Su padre era meticuloso hasta la obsesión. Conocía cada rincón de esa torre mejor que su propia casa. La idea de una caída accidental le parecía un insulto a su memoria, una explicación demasiado simple para un hombre tan complejo. Discutió con el inspector Aguirre, le suplicó que investigara a Ricardo, que buscara algo más, pero sus palabras eran las de una hija en estado de shock, fáciles de desestimar.
Se aferraba a la esperanza irracional de que su padre aparecería en cualquier momento por la puerta del taller, con una sonrisa cansada y una buena excusa para su tardanza. Pero los días se convirtieron en semanas, y la esperanza se fue erosionando hasta convertirse en una cicatriz de dolor sordo. La investigación oficial, a pesar de los esfuerzos iniciales de Aguirre, pronto llegó a un callejón sin salida. La falta de un cuerpo era el principal obstáculo. Sin él, cualquier teoría era pura especulación. El testimonio de Ricardo Vargas fue crucial. Afirmó que Julián había estado trabajando bajo una enorme presión, obsesionado con su nuevo invento, y que en los últimos días parecía distraído y melancólico. Pintó el retrato de un genio al borde del agotamiento, un hombre capaz de cometer un error fatal. Esta versión, apoyada por la ausencia de otras pistas, empezó a calar. Era una historia lógica, trágica, y sobre todo, cómoda. Permitió a la policía cerrar un caso sin respuestas, y a la ciudad aceptar una pérdida sin tener que enfrentarse a una verdad potencialmente más oscura y perturbadora. A los 3 meses de la desaparición, con la presión mediática disminuida y la ciudad resignada, el caso de Julián Morales fue archivado oficialmente. La conclusión fue, muerte accidental por precipitación al río, una etiqueta burocrática que pretendía poner fin a la incertidumbre. Para la mayoría, fue un punto y final. Para Elena, fue una traición. La ausencia de un funeral, de una tumba a la que llevar flores, la condenó a un duelo perpetuo, un limbo emocional, en el que su padre no estaba ni vivo ni muerto. La maquinaria de la justicia se detuvo, y el silencio que siguió fue casi tan ensordecedor como el de la noche en que todo comenzó. La verdad, si es que existía, quedó sepultada bajo un montón de informes policiales y el peso de una conclusión conveniente. En los años que siguieron, Ricardo Vargas jugó su papel a la perfección. Se hizo cargo del negocio temporalmente, asegurando que lo mantendría en honor a la memoria de Julián. Se mostró generoso con Elena, financiando el final de sus estudios de arquitectura y asegurándose de que no le faltara de nada. Visto desde fuera, era un acto de bondad y lealtad. En retrospectiva, Elena comprendería que fue una estrategia brillante para mantenerla cerca, para monitorizar su duelo y asegurarse de que sus sospechas juveniles nunca se convirtieran en una amenaza real. La mantuvo bajo su ala, transformando su potencial resentimiento en una deuda de gratitud, una jaula dorada construida con los ladrillos de una amabilidad calculada y asfixiante. Con el tiempo, el nombre del taller cambió. Morales y Vargas se convirtió discretamente en Vargas Relojeros. Ricardo lanzó una nueva línea de cronógrafos de lujo, basados en un mecanismo revolucionario, que según él, era un homenaje a las últimas ideas de su malogrado socio. El éxito fue fulgurante, las tiendas se expandieron por todo el país y luego por Europa. El imperio de Ricardo se construyó sobre el genio de Julián, y nadie pareció darse cuenta o, si lo hicieron, prefirieron no preguntar. El dinero y el prestigio borraron cualquier duda incómoda. Ricardo Vargas pasó de ser el socio de un artesano local a un magnate de la relojería, un hombre hecho a sí mismo sobre la tumba sin nombre de su mejor amigo. Así pasaron 15 años. Elena se convirtió en una arquitecta de éxito, canalizando la precisión y el orden heredados de su padre en la construcción de edificios en lugar de relojes. Enterró su dolor bajo capas de trabajo, rutinas y una vida cuidadosamente estructurada, evitando la Plaza Mayor como si estuviera maldita. La ciudad, por su parte, convirtió la historia de Julián Morales en una leyenda local, un cuento con moraleja sobre el genio y la tragedia. Y en el centro de todo, el gran reloj siguió funcionando, imperturbable, perfecto. Cada campanada era un recordatorio de la maestría de su creador, y, a la vez, una dolorosa cuenta atrás. 15 años, 54.782 vueltas completas de la manecilla de las horas, esperando el momento exacto en que el tiempo se detendría para por fin empezar a hablar. Con el engranaje de latón reposando sobre la mesa de su estudio, un objeto anacrónico en un mundo de planos y líneas limpias, Elena lo observaba bajo la luz de un flexo. Su peso en la palma de la mano era desproporcionado a su tamaño, como si contuviera los 15 años de silencio y preguntas no formuladas. El shock inicial en la comisaría había dado paso a una gélida claridad. Ya no era la hija en duelo, sino la arquitecta que veía una grieta en la estructura de una mentira cuidadosamente construida.
Sabía que no podía confiar en la policía, no después de cómo habían cerrado el caso en 1995. Solo había un punto de partida, un nombre grabado en metal que exigía una confrontación directa. Tenía que mirar a los ojos a Ricardo Vargas y ver qué se escondía detrás de su fachada de aflicción. Con manos que aún temblaban ligeramente, marcó el número de la oficina de Vargas Relojeros. La voz de la secretaria fue un primer obstáculo, un filtro corporativo que intentó desviarla. Pero Elena insistió con una firmeza que se sorprendió a sí misma de poseer, mencionando que se trataba de un asunto personal y urgente, relacionado con su padre. Cuando la voz de Ricardo, ahora más grave y pulida por los años de éxito, sonó al otro lado, Elena sintió un escalofrío. Le explicó, con frases cortas y precisas, que había surgido algo relacionado con la torre del reloj y que necesitaba verlo. Ricardo guardó un breve silencio, un lapso de tiempo que a Elena le pareció una eternidad antes de responder con un tono de cálida preocupación que sonaba obscenamente falso. Acordaron verse en su despacho al día siguiente. El despacho de Ricardo Vargas era la antítesis del taller de su padre. Maderas nobles, vistas panorámicas de la ciudad y una colección de cronógrafos de lujo exhibidos como trofeos de caza. Ricardo la recibió con un abrazo paternal que Elena soportó con rigidez. Se sentaron separados por un escritorio de caoba tan vasto como el abismo que se había abierto entre ellos. Sin preámbulos, Elena deslizó el engranaje sobre la superficie pulida. La pequeña pieza de latón parecía un objeto humilde y sucio en medio de tanto lujo, una verdad incómoda manchando la perfecta imagen de éxito. El sonido metálico al detenerse fue el único ruido en la sala, un desafío lanzado en silencio. Elena no apartó la vista del rostro de Ricardo, buscando la más mínima fisura en su máscara. Ricardo observó el engranaje con una estudiada curiosidad. Lo tomó entre sus dedos, lo giró y una sonrisa nostálgica, aunque forzada, se dibujó en sus labios. «Vaya qué recuerdos», dijo, su voz un murmullo controlado. «Julián y yo solíamos hacernos estas bromas. Dejábamos piezas con nuestros nombres en los mecanismos del otro. Era nuestra forma de firmar el trabajo, un juego entre amigos». La explicación era plausible, casi encantadora. Pero su ejecución fue demasiado perfecta. Elena notó cómo su pulgar frotaba el engranaje con una tensión que desmentía su aparente calma, y cómo sus ojos, por un instante, se desviaron hacia la puerta, como los de un animal enjaulado buscando una vía de escape. La mentira era una pieza de relojería, pero una con un mecanismo defectuoso. Elena recogió el engranaje y se levantó. No discutió, no lo acusó. Sabía que sería inútil. La negativa de Ricardo, envuelta en esa anécdota sentimental, era más incriminatoria que cualquier confesión. Su padre era un purista, jamás habría permitido una broma que pudiera comprometer la precisión de su obra maestra. El desprecio de Ricardo por ese principio fundamental lo delataba. Al salir del edificio de cristal y acero, Elena no se sentía derrotada sino extrañamente fortalecida. La confrontación le había dado la certeza que necesitaba. Ricardo estaba ocultando algo. Y si la respuesta no estaba en sus palabras, debía estar en el único lugar que aún conservaba la esencia de su padre. El viejo taller, un espacio que Ricardo le había cedido años atrás, creyéndolo seguramente limpio de cualquier secreto. El taller llevaba años cerrado, un santuario de polvo y recuerdos que Elena había evitado deliberadamente. Girar la vieja llave en la cerradura fue como reabrir una herida. El aire del interior era denso, impregnado de un olor familiar a aceite, metal y madera, el perfume de su infancia. La luz del atardecer se filtraba a través de los ventanales sucios, dibujando largas sombras sobre los bancos de trabajo cubiertos por sábanas blancas, como fantasmas de una época pasada. Relojes a medio reparar, herramientas ordenadas con una precisión maníaca y bocetos clavados en un tablero de corcho. Todo estaba exactamente como su padre lo había dejado aquella mañana de mayo de 1995. Era un mausoleo del tiempo detenido, y Elena sintió el peso de cada segundo de los 15 años transcurridos. Al principio, se movió por el taller sin un plan, tocando las herramientas frías, pasando los dedos por los planos enrollados. Era un doloroso peregrinaje. Pero la imagen del rostro complaciente de Ricardo la devolvió a su propósito.
Comenzó una búsqueda sistemática, aplicando su propia mente de arquitecta al desorden organizado de su padre. Revisó cada cajón, cada estante, cada libro de relojería en busca de una nota, una carta, cualquier cosa fuera de lugar. Recordó entonces las historias que su padre le contaba sobre los ebanistas del siglo XVIII, maestros en crear compartimentos secretos. Con una nueva energía, se arrodilló junto al pesado banco de trabajo de roble, el corazón del taller, y comenzó a pasar las manos por su parte inferior, buscando la imperfección que delatara un secreto. Sus dedos encontraron una pequeña irregularidad en la madera, un borde que no debería estar allí. Usando la hoja de un viejo destornillador como palanca, hizo presión con cuidado. La madera crujió en protesta antes de ceder, revelando un hueco poco profundo que había permanecido oculto durante una década y media. Dentro, protegido por una tela encerada para resguardarlo de la humedad, había un único objeto, un cuaderno de tapas de cuero oscuro, gastado por el uso. El corazón de Elena se detuvo un instante, y luego comenzó a latir con una fuerza desbocada. No era un simple cuaderno. Reconoció la caligrafía en la primera página, una etiqueta escrita con tinta negra, J.M., Diario de Trabajo, 1995. Tenía en sus manos la voz de su padre, un testamento que había esperado pacientemente a ser descubierto. Con manos temblorosas, Elena abrió el cuaderno sobre el banco de trabajo, y el olor a papel viejo y tinta seca llenó el aire, un aroma que la transportó instantáneamente a su infancia, a las tardes pasadas en aquel mismo lugar mientras su padre trabajaba. Las primeras páginas estaban llenas de la caligrafía apretada y precisa de Julián, esquemas de movimientos, cálculos de frecuencia y complejas fórmulas matemáticas que para ella eran como un lenguaje familiar y reconfortante. Era la mente de su padre plasmada en papel, un laberinto de lógica y creatividad. Pasó las páginas con un cuidado reverencial, sintiendo la textura del papel bajo sus dedos, cada hoja un eco de las manos que la habían escrito. El diario no era solo un objeto, era un fragmento del alma de su padre, una reliquia que había sobrevivido al naufragio del tiempo, esperando ser encontrada para poder contar su historia. A medida que avanzaba hacia las entradas de 1995, el tono del diario comenzó a cambiar. Las notas puramente técnicas empezaron a mezclarse con reflexiones personales. En una entrada de marzo, Julián describía con un entusiasmo casi infantil su gran proyecto secreto, el mecanismo de escape perpetuo. Hablaba de él, no como una simple invención, sino como su obra maestra, la culminación de toda una vida dedicada a dominar el tiempo. Escribió, es como si hubiera encontrado el corazón secreto del universo, un latido que no necesita cuerda. Pero la euforia se vio empañada por una nota de cautela. Mencionaba haber compartido su idea con Ricardo, cuya reacción no fue de asombro técnico, sino de un interés puramente comercial. Sus ojos brillaban, escribió Julián, pero no veían la belleza del mecanismo, solo el destello del oro que podría generar. Era la primera grieta visible en su amistad. La tensión se hizo explícita en una entrada del 28 de abril de 1995. Julián relataba una fuerte discusión con Ricardo. Vargas le había presentado una oferta de una importante corporación relojera suiza para comprar la patente del mecanismo, una suma de dinero que cambiaría sus vidas para siempre. Julián se había negado en redondo. Le he dicho que este invento no está en venta. Es mi legado, no una mercancía para ser vendida al mejor postor, escribió con una caligrafía que delataba su enfado. Ricardo no lo entiende. Cree que le estoy robando su futuro, cuando es él quien intenta vender mi alma. La entrada terminaba con una frase escalofriante que resonó en el silencio del taller. Me temo que su ambición es un engranaje que ya no puedo controlar. Ha empezado a girar por su cuenta, y su movimiento me arrastra con él. A principios de mayo, las anotaciones de Julián se volvieron más sombrías y paranoicas. Describía una atmósfera de desconfianza en el taller que se había vuelto casi irrespirable. Notó que algunos de sus bocetos más detallados sobre el escape perpetuo habían sido movidos de su mesa de trabajo, y sospechaba que Ricardo los había fotografiado o copiado durante la noche. Fue entonces cuando decidió instalar la nueva cerradura en su cajón y ocultar el diario en el compartimento secreto. Ya no reconozco al amigo con el que empecé este viaje, confesaba en una de las páginas. Ahora, cuando me mira,
Siento que está midiendo mi valor, calculando cómo encajo en sus planes. Me he convertido en un obstáculo para él, una pieza que ya no encaja en la maquinaria de su codicia. Siento que el tiempo se me acaba. En la entrada del 10 de mayo, apenas 2 días antes de su desaparición, Julián detalló un plan desesperado. Había fabricado a mano una pieza deliberadamente imperfecta, un pequeño engranaje de latón, con los dientes tallados de forma irregular, y había grabado en él el nombre de Ricardo Vargas. Su intención era dejarlo accidentalmente en su mesa de trabajo, como un cebo. Es una prueba de lealtad, escribió. Si lo ignora o me pregunta por esta chapuza, sabré que aún queda algo del relojero que conocí. Pero si lo esconde, si lo toma como una oportunidad, confirmaré mis peores temores. Elena contuvo el aliento. El engranaje encontrado en el gran reloj no era un mensaje dejado durante una pelea. Era una trampa, una pieza de un juego mortal, cuyo resultado su padre nunca llegó a escribir en aquel diario. La siguiente entrada, fechada el 11 de mayo, era breve y febril. Lo ha cogido, el engranaje ha desaparecido de mi mesa, no ha dicho nada, el silencio es su confesión. La simpleza de aquellas frases contenía el peso de una traición devastadora. Julián sabía que Ricardo le había robado no solo sus ideas sino también la confianza que había sido el cimiento de sus vidas. El diario revelaba que su padre no subió a esa torre siendo un hombre ingenuo, sino un hombre que iba a encontrarse con su verdugo, consciente del peligro, pero quizás subestimando hasta dónde llegaría la ambición de su socio. Elena sintió una oleada de rabia y dolor. Su padre no había sido una víctima pasiva. Había luchado. Había intentado desenmascarar a Ricardo, dejando tras de sí un rastro de pistas que tardaron 15 años en ser comprendidas. Con el corazón encogido, pasó a la que sabía que sería la última página escrita. La caligrafía del 12 de mayo de 1995 era casi ilegible, trazada con una urgencia frenética. Ricardo sabe que he descubierto su engaño. Me ha citado esta noche en la torre del reloj, a las 9:30 de la noche. Dice que quiere devolverme los planos que copió y hablar, buscar una solución. Es una trampa, lo sé, pero no puedo negarme. Llevo conmigo los originales como única garantía, si no vuelvo. La frase quedaba inacabada, suspendida en el tiempo, un grito ahogado en tinta. La hora de la cita, las 9:30 de la noche, y la hora en que el reloj se detuvo 15 años después, las 9:47 de la noche, formaban un paréntesis temporal de 17 minutos. 17 minutos en los que se decidió el destino de su padre. Elena se preparó para pasar a la siguiente página, esperando, temiendo, encontrar la conclusión de la historia. Pero sus dedos solo encontraron el vacío. La página siguiente, la que debería haber contenido la descripción de lo que sucedió en la torre, o al menos el final de esa última frase, había sido arrancada. No de forma limpia sino con violencia, dejando una tira de papel irregular y dentada adherida a la costura del lomo. Alguien había llegado a ese diario antes que ella. Alguien había querido borrar la confesión final de Julián Morales. El diario le había dado el móvil, el contexto y la prueba de la traición, pero la verdad, sobre los últimos momentos de su padre había sido silenciada una vez más, dejando a Elena con un abismo de incertidumbre y la aterradora certeza de que Ricardo Vargas no solo había borrado a su padre del mundo, sino también sus últimas palabras. La página arrancada fue una declaración de guerra. No era un simple acto de vandalismo contra un recuerdo. Era una mutilación deliberada de la verdad. Una censura violenta ejecutada por una mano que conocía perfectamente el valor de lo que estaba destruyendo. Elena sintió una oleada de furia helada que desplazó al dolor. Alguien había estado en ese taller antes que ella, alguien que sabía de la existencia del diario, y que había querido borrar la confesión final de su padre. Esta revelación lo cambió todo. Ya no se enfrentaba al fantasma de una traición pasada, sino a un adversario activo y presente, que seguía moviendo sus piezas en la sombra para proteger su mentira. Comprendió que no podía seguir sola. Necesitaba a alguien que conociera las reglas del juego que Ricardo Vargas había jugado también durante 15 años. Alguien del otro lado del tablero. El nombre de Javier Aguirre le vino a la mente de inmediato. Recordaba vagamente al inspector que llevó el caso en 1995. Un hombre joven, de mirada intensa,
que parecía genuinamente frustrado por la falta de respuestas. Una rápida búsqueda en Internet le reveló que Aguirre se había jubilado anticipadamente hacía unos años. Lo encontró en una pequeña casa a las afueras de la ciudad, cuidando de un jardín con la misma meticulosidad que un día dedicó a las escenas del crimen. Al principio, Aguirre se mostró reacio, casi hostil. El caso de Julián Morales era una espina clavada en su carrera, un fracaso personal que prefería olvidar. Pero cuando Elena le mostró el diario, cuando leyó las últimas y desesperadas palabras de Julián, la vieja chispa del investigador se reavivó en sus ojos cansados. Vio la oportunidad de corregir un error que le había perseguido durante más de una década. Aguirre desempolvó sus viejos contactos y consiguió acceso no oficial al archivo del caso. La relectura del expediente original, a la luz de la información del diario, fue una experiencia reveladora y frustrante. Todo estaba allí, oculto a plena vista, el testimonio perfectamente ensayado de Ricardo Vargas, que pintaba a Julián como un genio inestable, la falta de una investigación financiera exhaustiva, la prisa por cerrar el caso bajo la conveniente etiqueta de accidente. Aguirre se maldijo por su ingenuidad de entonces. El diario de Julián era la pieza clave que le había faltado, el contexto que transformaba las inconsistencias en pruebas de un encubrimiento. El testimonio de Ricardo, que en 1995 parecía el de un amigo afligido, ahora sonaba como el guión de un asesino calculador, una narrativa diseñada para desviar cualquier sospecha y consolidar su coartada. Elena sabía que la policía, incluso con la ayuda de Aguirre, se movería con lentitud burocrática. Necesitaba ejercer presión, sacar la historia de las sombras y ponerla bajo los focos de la opinión pública. Fue entonces cuando contactó con Ana Fuentes, una joven y ambiciosa periodista del diario digital local. Ana, que apenas era una niña cuando Julián desapareció, vio de inmediato el potencial de la historia, el misterio del reloj, el genio desaparecido, el socio convertido en magnate. Era mucho más que una noticia local, tenía los ingredientes de un thriller que podría catapultar su carrera. Escuchó a Elena con una intensidad que le dio confianza, y su escepticismo inicial se transformó en una febril determinación cuando vio el engranaje de latón y las fotocopias de las páginas más incriminatorias del diario. La alianza quedó sellada. El primer artículo de Ana fue una bomba de relojería que estalló en la tranquila vida de la ciudad. Publicado bajo el titular, "El gran reloj no se averió", fue una señal. El reportaje detallaba el hallazgo del engranaje, revelaba extractos del diario de Julián y cuestionaba abiertamente la versión oficial de su muerte. La historia se propagó como la pólvora. La leyenda del relojero adquirió un nuevo y siniestro matiz. Ricardo Vargas, hasta entonces una figura respetada y casi intocable, se vio de repente en el centro de un huracán mediático. Su nombre, antes sinónimo de éxito, ahora estaba ligado a la sospecha y al misterio. Por primera vez en 15 años, la sólida fachada que había construido con tanto esmero comenzó a mostrar finas, pero visibles, grietas. La presión pública era un arma que Elena y Ana acababan de aprender a usar. Y el arma funcionó. 2 días después de la publicación del artículo, Ana recibió una llamada. Era un hombre de voz temblorosa que se identificó como el antiguo conserje del ayuntamiento, ahora un anciano de 80 años que vivía en una residencia. El artículo le había removido la conciencia, atormentándole con un secreto que había guardado durante 15 largos años por miedo. La noche del 12 de mayo de 1995, él estaba haciendo su última ronda cuando vio algo que nunca cuadró con la historia oficial. No se atrevió a hablar en su momento, temiendo perder su trabajo o peor aún, creyendo que nadie le daría crédito frente a un hombre tan influyente como Ricardo Vargas. Pero ahora, con la verdad saliendo a la luz, sentía que era su deber contar lo que vio. El testimonio del conserje fue la pieza que hizo saltar por los aires la coartada de Ricardo. En su declaración original a la policía en 1995, Vargas afirmó que había estado en el taller hasta tarde y que nunca se acercó a la Plaza Mayor esa noche. Sin embargo, el anciano conserje juró haberlo visto salir de la puerta de la torre del reloj, no entrar, cerca de las 10 de la noche. Lo describió con una claridad asombrosa, parecía agitado, pálido como un fantasma, y miraba a su alrededor como si temiera ser visto. No llevaba ninguna herramienta, solo un maletín.
Esta declaración no solo situaba a Ricardo en la escena del crimen, sino que lo hacía en un momento posterior a la desaparición de Julián, destruyendo la narrativa que había mantenido intacta durante 3 lustros. Con un testigo que contradecía directamente la versión de Ricardo, Ana Fuentes sintió que tenía luz verde para cavar más hondo, esta vez en el terreno más protegido del magnate, sus finanzas. Con la ayuda de un contacto en el registro mercantil y un experto en paraísos fiscales, comenzó a rastrear el origen del Imperio Vargas. Descubrió que, apenas 3 meses después de que Julián fuera declarado oficialmente desaparecido, la empresa Morales y Vargas, ya bajo el control total de Ricardo, recibió una inyección de capital masiva y anónima. El dinero no provenía de un banco español, sino de una cuenta numerada en Suiza, un movimiento financiero diseñado para borrar cualquier rastro y ocultar la identidad del inversor. Era una cantidad de dinero demasiado grande para una simple inversión. Parecía más bien el pago por un servicio de un valor incalculable. La conexión final llegó cuando Ana cruzó esa información con las bases de datos de patentes internacionales. En agosto de 1995, una de las corporaciones relojeras más grandes y prestigiosas de Suiza registró una nueva patente para un mecanismo de escape de movimiento autosostenido. La descripción técnica, aunque redactada en una jerga corporativa impenetrable, coincidía punto por punto con las notas y esquemas del mecanismo de escape perpetuo del diario de Julián. El rompecabezas encajó con un chasquido aterrador. No fue un crimen pasional ni una simple disputa entre socios, fue un asesinato corporativo. Ricardo no solo había matado a su amigo para robarle el invento, lo había hecho por encargo, vendiendo el genio de Julián a una poderosa multinacional que quería la patente a cualquier precio y sin dejar testigos. La escala del conflicto había cambiado drásticamente. Ya no se enfrentaban a un solo hombre, sino a una corporación multimillonaria, con recursos ilimitados para proteger sus secretos. Y la corporación no tardó en reaccionar. Una noche, al volver a casa, Elena encontró la puerta de su apartamento abierta. No habían robado nada, pero un objeto estaba colocado en el centro de la mesa de su salón. Un delicado reloj de bolsillo, idéntico a uno que su padre le había regalado en su infancia, pero con las manecillas rotas. No había nota, no había amenazas verbales, pero el mensaje era inequívoco, un aviso tan frío y preciso como el mecanismo de un reloj suizo. La habían estado observando. Sabían quién era y sabían qué era lo que más le importaba. El peligro había dejado de ser una sombra del pasado para convertirse en una amenaza muy real y presente. Lejos de amedrentarlas, la amenaza solidificó la determinación de Elena y Ana. El miedo estaba ahí, un nudo frío en el estómago, pero ahora estaba mezclado con la adrenalina de saber que estaban increíblemente cerca de la verdad. Habían destapado una conspiración que iba mucho más allá de la desaparición de un relojero en una pequeña ciudad. Tenían el móvil, el testigo y el rastro del dinero. Ricardo Vargas no era el único villano en esta historia, era simplemente el engranaje visible de una maquinaria mucho más grande y oscura. Ahora, la pregunta ya no era solo qué le pasó a Julián Morales en lo alto de esa torre, sino hasta dónde llegaría una poderosa corporación para asegurarse de que la verdad permaneciera enterrada para siempre, junto con el cuerpo del hombre que la había creado. El reloj de bolsillo roto sobre la mesa de su salón no fue una amenaza, fue una declaración. Elena lo miró durante un largo minuto, sintiendo cómo el miedo inicial se transmutaba en una furia fría y cortante. Habían invadido su casa, su espacio seguro, y habían profanado un recuerdo sagrado, un símbolo del amor de su padre. Este acto no tenía la torpeza de un Ricardo Vargas acorralado. Era un movimiento calculado, preciso y desalmado. Era la respuesta de la corporación suiza. Comprendió en ese instante que ya no estaba desenterrando los huesos de un crimen pasado, sino que se había adentrado en un campo de batalla activo donde el enemigo acababa de demostrar que conocía su dirección, y no tenía reparos en usarla. Cogió el teléfono y convocó una reunión de urgencia con Ana y Aguirre. El juego acababa de cambiar de nivel, y las reglas, si es que alguna vez las hubo, ya no existían. Javier Aguirre examinó el reloj roto con la mirada de un profesional que reconoce una firma. Esto no es obra de Vargas, sentenció, su voz grave resonando en el pequeño salón de Elena. Es demasiado limpio, demasiado simbólico.
Es el trabajo de un profesor de apolteriquía solucionador, UGES. Les explicó que las grandes corporaciones, cuando se enfrentan a problemas que no pueden resolver legalmente, a veces contratan a estos especialistas en seguridad, exagentes de inteligencia o militares que operan en las zonas grises de la moralidad y la ley. Su trabajo es gestionar las amenazas de forma discreta y eficiente, empezando por la intimidación psicológica y escalando si es necesario. La revelación cayó como una losa. Ya no se enfrentaban a un empresario codicioso, sino a un adversario invisible, profesional y sin rostro, un fantasma corporativo cuyo único objetivo era proteger los secretos de sus amos, sin importar el coste humano. La paranoia se instaló como un miembro más del equipo. Se reunieron en la casa de campo de Aguirre, un lugar que consideraban más seguro, y establecieron nuevas reglas: nada de hablar por sus teléfonos habituales, comunicaciones a través de aplicaciones encriptadas, y una conciencia constante de que podían estar siendo vigilados. Aguirre les advirtió de que la influencia de una corporación como Helvetia Horlogerie, el nombre que Ana había desenterrado, podía extenderse hasta la política y las fuerzas del orden locales. No podían confiar en nadie fuera de su pequeño círculo. De repente su búsqueda de justicia se había convertido en una operación clandestina, y ellos, una arquitecta, una periodista y un policía jubilado, eran los únicos combatientes en una guerra silenciosa contra un enemigo con recursos casi ilimitados, un David moderno enfrentándose a un Goliat global y despiadado. Mientras Aguirre intentaba usar sus viejos contactos para averiguar si alguien había estado haciendo preguntas sobre ellos, Ana Fuentes se sumergió en los abismos de Internet, buscando cualquier grieta en la impoluta fachada de Helvetia Horlogerie. Rastreó informes financieros antiguos, artículos de prensa económica olvidados y foros de entusiastas de la relojería. Buscaba un patrón, un eco del caso de Julián Morales en la historia de la compañía. Sabía que un depredador de esa magnitud no caza una sola vez. Si lo habían hecho con Julián, probablemente lo habían hecho antes. Su investigación se convirtió en una cacería de fantasmas, buscando las voces de otras víctimas silenciadas por el poder y el dinero de la corporación, esperando encontrar un testimonio olvidado que pudiera corroborar su historia, y demostrar que el asesinato era parte de su modelo de negocio. Y lo encontró. En los archivos de un periódico económico italiano de 1988, descubrió una breve noticia sobre un prometedor relojero de Turín llamado Giuseppe Bellini. Bellini había patentado un innovador sistema de turbillón, y estaba en negociaciones avanzadas con Helvetia Horlogerie. 2 meses después, un incendio destruyó su taller, y el cuerpo de Bellini, trágicamente, fue encontrado entre los escombros. La policía lo archivó como un accidente causado por un cortocircuito. 6 meses más tarde, Helvetia lanzó una nueva línea de relojes de alta gama que incorporaba un mecanismo de turbillón sospechosamente similar al de Bellini. La conexión era circunstancial, pero el patrón era idéntico y escalofriante. Tenían la prueba de que el caso de Julián no era una anomalía, era el modus operandi de la corporación, ya no era una conspiración, era una práctica empresarial. Impulsada por el hallazgo de Ana, Elena volvió al taller de su padre, pero esta vez con una nueva perspectiva. No buscaba recuerdos sino conexiones. Necesitaba encontrar el eslabón que unía a Ricardo Vargas con la maquinaria suiza. Rebuscó entre viejas facturas, guías de proveedores y agendas polvorientas. En una pequeña libreta de contactos de 1994, encontró una anotación que le heló la sangre. Junto a un número de teléfono con prefijo de Ginebra, su padre había escrito: M. Dubois, contacto de Ricardo, importación de componentes especiales. Debajo, con una caligrafía más apresurada, había añadido una nota posterior: ¿por qué tanto secreto con este proveedor? Su padre ya sospechaba. Aquel nombre, M. Dubois, era la pieza que faltaba, el intermediario, el hombre que probablemente había orquestado el trato entre la ambición de Ricardo y la codicia de Helvetia. Aguirre movió sus hilos. Un antiguo colega en la Interpol le debía un favor. La información que recibió de vuelta fue escueta pero demoledora. M. Dubois era Michel Dubois, un notorio abogado corporativo con sede en Ginebra, conocido en ciertos círculos como el carnicero de patentes.
Su especialidad era la adquisición de propiedad intelectual, por cualquier medio necesario, operando siempre al borde de la legalidad. Y lo más importante, era el principal asesor legal externo de Helvetia Horlogerie desde hacía más de 30 años. Además, los registros de vuelos confirmaron que Ricardo Vargas había viajado a Ginebra al menos 4 veces en los 6 meses posteriores a la desaparición de Julián. El círculo se estaba cerrando. Tenían la conexión, el intermediario y la prueba de sus reuniones. La red de la conspiración se había vuelto visible. La respuesta de Helvetia no se hizo esperar. La corporación, sintiendo que el cerco se estrechaba, pasó de la intimidación sutil a la guerra abierta. El periódico de Ana recibió una carta de uno de los bufetes de abogados más caros de Madrid. En ella, se les amenazaba con una demanda por difamación de 100 millones de euros si publicaban una sola palabra más que vinculara a Helvetia Horlogerie con la desafortunada desaparición de Julián Morales. El editor de Ana, un hombre valiente pero pragmático, la llamó a su despacho. El periódico era pequeño y una demanda de esa magnitud los llevaría a la quiebra. La presión era inmensa. Por primera vez, Ana sintió que su carrera y su medio de vida estaban en la cuerda floja, un peón más en un juego de poder que la superaba por completo. Esa misma noche, la amenaza se volvió brutalmente física. Mientras Elena conducía de vuelta a casa por una carretera secundaria y mal iluminada, un sedán negro, sin matrícula visible, apareció de la nada. Se pegó a su parachoques, deslumbrándola con las luces largas. Elena aceleró, con el corazón martilleándole en el pecho. El coche la igualó y, con un movimiento brusco y deliberado, la embistió lateralmente, sacándola de la carretera. Su coche se detuvo violentamente en la cuneta, a centímetros de un viejo roble. El sedán negro se detuvo un instante, sus faros iluminando a Elena, temblando al volante, antes de acelerar y desaparecer en la oscuridad. El mensaje era inequívoco: la próxima vez, no fallarían. Habían cruzado la última línea roja, ya no querían asustarla, querían eliminarla. Malherida pero con una determinación forjada en el acero del terror, Elena se reunió con Ana y Aguirre. El ataque lo había cambiado todo. Se acabó la investigación sigilosa, declaró Aguirre, su rostro sombrío. Ahora estamos en una carrera contra el tiempo. O los exponemos nosotros, o ellos nos silenciarán a nosotros. Para siempre. Sabían que tenían las piezas del puzzle: el diario, el testigo, el rastro del dinero, el caso Bellini, el abogado Dubois, y ahora, un intento de asesinato. Por separado, eran pruebas circunstanciales que un buen abogado podría desmontar. Pero juntas, tejían una historia tan coherente y aterradora, que era imposible de ignorar. Su única opción era un movimiento desesperado, un ataque frontal que pusiera toda la verdad bajo el foco más brillante posible, antes de que las sombras los devoraran por completo. El plan nació de la desesperación y la audacia. Recopilarían todas y cada una de las pruebas en un dossier digital completo. El diario de Julián escaneado, la declaración jurada del conserje, la investigación de Ana sobre Helvetia y el caso Bellini, los registros de viajes de Vargas, el informe de Aguirre sobre la conexión con Dubois, y el testimonio de Elena sobre las amenazas y el ataque. No se lo darían a un solo medio. Lo filtrarían simultáneamente a la redacción del periódico nacional más influyente de España, y a un conocido programa de periodismo de investigación de máxima audiencia. Era una estrategia de tierra quemada. Al hacer pública toda la historia de golpe, se harían demasiado visibles para ser eliminados discretamente. Era su última y única carta: convertir su investigación en una bomba mediática y rezar para que la onda expansiva fuera lo suficientemente grande como para derribar un imperio. La noche se había espesado en la casa de campo de Aguirre, un santuario de silencio que ahora se sentía como el ojo de un huracán inminente. Sobre la mesa de roble, el portátil de Ana emitía un resplandor azulado que iluminaba los 3 rostros tensos y pálidos. El dossier digital estaba listo, un arma forjada con 15 años de dolor, sospechas y descubrimientos febriles. Contenía la voz de Julián a través de su diario, la memoria del conserje, el rastro del dinero suizo y la sombra del relojero italiano. Era una bomba de información, y sus dedos temblorosos se cernían sobre el detonador, el botón de enviar. El aire estaba cargado de electricidad estática y del olor a café quemado, un combustible barato para una vigilia que podía costarles la vida. Cada uno de ellos sabía que, al hacer clic,
no solo estaban exponiendo una verdad, sino que también se estaban pintando una diana en la espalda. Elena sentía el latido de su corazón en la garganta. Un tambor sordo que marcaba el compás de una decisión irrevocable. Miró a Aguirre, cuyo rostro, surcado por las arrugas de viejas batallas, era una máscara de determinación sombría. Luego a Ana, que se mordía el labio con una mezcla de terror y una excitación casi salvaje, la de una periodista a punto de destapar la historia de su vida. No hicieron falta palabras. Sus miradas se cruzaron en un pacto silencioso, una promesa compartida de llegar hasta el final, pasara lo que pasara. Aquel acto no era solo por la justicia abstracta, era por Julián, por Giuseppe Bellini, por todas las víctimas invisibles de un poder corporativo que trataba a las personas como engranajes desechables. Elena tomó aire, sintiendo el frío del metal imaginario de una pieza de latón en su mano, y asintió. Era el momento. Con un movimiento que pareció durar una eternidad, Ana colocó el cursor sobre el botón y presionó. El clic del ratón resonó en el silencio con la fuerza de un disparo. En la pantalla, 2 barras de progreso se llenaron en un instante, confirmando que los archivos habían sido enviados a las redacciones del periódico nacional y del programa de televisión. Y entonces nada. Un silencio absoluto, más denso y aterrador que el de antes. Habían lanzado su única piedra contra el gigante, y ahora solo podían esperar a que la onda expansiva llegara, o a que el gigante se volviera y los aplastara con un solo pisotón. Se quedaron inmóviles, escuchando el zumbido del ordenador y el latido frenético de sus propios corazones, suspendidos en el vacío que sigue al punto de no retorno. La suerte estaba echada. Los siguientes 30 minutos fueron la tortura más larga de sus vidas. El tiempo se estiró, volviéndose pegajoso y asfixiante. Cada crujido de la vieja casa de campo era una amenaza. Cada sombra que se movía tras las ventanas, un asesino potencial. Aguirre se apostó cerca de la entrada, con una vieja escopeta de caza que había sacado de un armario, un gesto más simbólico que práctico contra el tipo de enemigo al que se enfrentaban. Ana actualizaba su teléfono compulsivamente, buscando cualquier señal, cualquier eco de su acción en el mundo digital. Elena, por su parte, se quedó quieta, con la mirada perdida en la oscuridad del exterior, sintiendo el peso de 15 años convergiendo en aquella noche. Había luchado tanto para llegar a ese punto que la posibilidad de que todo terminara en un silencio anticlimático era casi tan aterradora como la de una represalia violenta. De repente el teléfono de Ana vibró sobre la mesa, un zumbido estridente que los hizo saltar a los 3. En la pantalla brillaba un número desconocido de Madrid. Con manos temblorosas, Ana contestó, poniendo la llamada en altavoz. La voz al otro lado era grave, profesional y cargada de una urgencia contenida. Era el redactor jefe de la sección de investigación del periódico nacional. Señorita Fuentes, dijo, sin preámbulos, hemos recibido su material. Mi equipo lo está verificando, pero si la mitad de esto es cierto, Dios mío, no publiquen nada más, no hablen con nadie, vamos a proteger esta historia, y a ustedes. La validación fue como una descarga eléctrica, una mezcla de alivio y un miedo aún mayor. El monstruo era real, y ahora, otros también lo habían visto. La maquinaria mediática había empezado a moverse. Apenas habían colgado cuando el teléfono de Ana volvió a sonar. Esta vez era la productora del programa de televisión, una mujer con una voz rápida y cortante que hablaba en ráfagas. Esto es dinamita pura. Olvídense de la programación de esta noche. Vamos a interrumpir la emisión. Necesitamos una declaración en vídeo, algo que podamos emitir de inmediato. ¿Son conscientes de lo que tienen entre manos? Esto va a hacer caer a gente muy poderosa. La confirmación de que la historia iba a estallar en la televisión nacional esa misma noche lo cambió todo. La bomba no solo había sido recibida, su mecha estaba encendida y era increíblemente corta. Ya no había vuelta atrás. La historia había dejado de pertenecerles para convertirse en un escándalo nacional, un tsunami que estaba a punto de arrasar con todo a su paso. A 200 kilómetros de distancia, Ricardo Vargas alzaba una copa de champán en la gala anual de la Asociación de Joyeros y Relojeros. Estaba en la cima de su mundo, bañado por la luz de las cámaras y los elogios de sus colegas. Su imperio, Vargas Relojeros, era el patrocinador principal del evento. Se sentía invencible,
un monarca en su corte. Fue entonces cuando su teléfono personal, el que nunca sonaba en público, comenzó a vibrar en el bolsillo de su esmoquín con una insistencia frenética. Con una sonrisa de disculpa, se apartó a un rincón del salón abarrotado. En la pantalla, una avalancha de notificaciones de alerta de noticias. La primera que leyó, le heló la sangre. Era un titular del periódico digital más leído del país. El magnate Ricardo Vargas, implicado en la desaparición y presunto asesinato de su socio, Julián Morales, en 1995. El mundo de Ricardo se inclinó sobre su eje. El murmullo de la fiesta se convirtió en un zumbido ensordecedor en sus oídos. La copa de champán se le resbaló de los dedos y se hizo añicos contra el suelo de mármol, un sonido agudo y cristalino que nadie pareció notar excepto él. Se llevó la mano al pecho, luchando por respirar. Pálido como un muerto, vio cómo varias personas a su alrededor comenzaban a mirarle, sus rostros cambiando de la admiración a la curiosidad, y luego al shock, mientras sus propios teléfonos empezaban a iluminarse con la misma noticia. La noticia se extendía por el salón como un virus, un susurro que se convertía en un grito silencioso. Estaba desnudo, expuesto bajo los focos de la peor manera imaginable. Su fortaleza de 15 años de mentiras se estaba derrumbando, ladrillo a ladrillo, en tiempo real. Presa del pánico, se abrió paso a empujones entre la multitud atónita y corrió hacia la salida. Necesitaba llegar a su despacho, a su caja fuerte, destruir los últimos vestigios que pudieran conectarle con Helvetia. Pero era demasiado tarde. Al salir a la calle, el destello de los flashes de las cámaras de televisión le cegueó con acento agudo. Un enjambre de periodistas, alertados por la primicia, ya le esperaba. Señor Vargas, es cierto que mató a su socio. ¿Qué relación tiene con Helvetia Horlogerie? ¿Dónde está el cuerpo de Julián Morales? Las preguntas eran como golpes físicos. Tropezó, desorientado, y en ese momento 2 coches de policías indistintivos frenaron bruscamente a su lado. Varios agentes de paisano se bajaron y con una eficiencia tranquila, lo rodearon. El inspector al mando, un hombre al que Aguirre había llamado personalmente, le mostró una orden. La caza había terminado. Elena, Ana y Aguirre lo vieron todo por televisión, desde la seguridad precaria de la casa de campo. Vieron el rostro desencajado de Ricardo, la humillación pública, las luces de la policía reflejándose en sus ojos desorbitados. No hubo celebración, solo un silencio pesado y solemne. La imagen de Ricardo siendo introducido en el coche policial no era una victoria, era la confirmación de una tragedia que había destruido a 2 familias. Fue entonces cuando Elena supo lo que tenía que hacer. No por venganza sino por cierre. Tengo que verle, dijo, su voz apenas un susurro. Tengo que preguntárselo mirándole a los ojos. Aguirre, comprendiendo la necesidad visceral de aquella confrontación final, asintió. Iré contigo. No estarás sola. La comisaría era un caos de periodistas y cámaras. Aguirre usó su antigua placa para abrirles paso a través del circo mediático hasta una pequeña sala de interrogatorios. Ricardo estaba sentado en una silla de metal, solo, con la mirada vacía. Su costoso esmoquín estaba arrugado, y parecía haber envejecido 10 años en una hora. Cuando Elena entró, él levantó la vista. No había odio en sus ojos, ni ira. Solo un vacío abismal, la rendición de un hombre que ha perdido todas sus defensas. Elena se sentó frente a él, separada por una fría mesa de acero. No dijo nada, simplemente sacó de su bolsillo el pequeño engranaje de latón, y lo deslizó sobre la mesa. La pieza giró lentamente, su superficie desgastada capturando la luz fluorescente del techo, hasta detenerse apuntando directamente hacia él. El sonido metálico del engranaje al detenerse rompió el último dique de contención de Ricardo. Su rostro se contrajo en una mueca de dolor, y por primera vez, Elena vio al hombre asustado que se escondía tras el magnate. Lo dejó caer, susurró Ricardo, su voz rota, como si hablara consigo mismo. Discutimos en lo alto de la torre, él no quería venderme los planos. Dijo que yo había vendido mi alma, forcejeamos, yo solo quería los papeles, él se desequilibró. Hizo una pausa, reviviendo el horror de aquel momento, el aire nocturno, el olor a metal,
y la sensación de un cuerpo cayendo hacia atrás en la oscuridad. El silencio en la sala era total, un lienzo en blanco sobre el que Ricardo estaba a punto de pintar la verdad más monstruosa de todas, una que había permanecido oculta en las entrañas de la ciudad durante 15 largos y silenciosos años. No cayó al río, continuó Ricardo, con la mirada perdida en un punto más allá de las paredes de la sala. Cayó dentro del hueco del mecanismo, hacia la base de la torre. Estaba oscuro. Yo entré en pánico. Sabía que nadie bajaría allí en décadas. Había una obra de mantenimiento programada para la base, para reforzar los cimientos. Usé la noche para ocultarlo, con cemento. Está allí, Elena. Tu padre nunca abandonó la torre. La confesión cayó en el aire con el peso de una lápida. Julián Morales no se había desvanecido. Había sido sepultado dentro de su propia obra maestra, su tumba sellada en el corazón de la ciudad que tanto amaba. El gran reloj no era solo un monumento a su genio, era su mausoleo, y sus campanadas, durante 15 años, habían sido el eco de un secreto enterrado justo debajo de los pies de todos. La confesión de Ricardo, pronunciada en un susurro que apenas lograba atravesar el denso silencio de la sala de interrogatorios, golpeó a Elena con la fuerza de una onda expansiva. La verdad, en su forma más cruda y monstruosa, era peor que cualquiera de las pesadillas que la habían atormentado durante 15 años. Su padre no se había perdido en un río, había sido sepultado en las entrañas de su propia creación, su tumba sellada con cemento en el corazón de la ciudad. Un sollozo seco se escapó de sus labios, un sonido de pura incredulidad y horror. Junto a ella, Javier Aguirre, con el rostro impasible de un veterano que ha visto lo peor del ser humano, hizo una señal casi imperceptible a los agentes que esperaban tras el cristal. Para Ricardo Vargas, el tiempo de las mentiras había terminado. Para Elena, comenzaba el doloroso proceso de exhumar no solo un cuerpo, sino también la verdad que había permanecido enterrada con él. Un secreto que el tic-tac del reloj había protegido durante más de 5000 días. La noticia se extendió por la ciudad como una plaga, transformando la Plaza Mayor en el epicentro de un circo mediático y un lugar de peregrinación morbosa. Bajo la sombra silenciosa de la Torre del Reloj, ahora acordonada y rodeada de vehículos policiales y forenses, se congregaba una multitud expectante. La operación para recuperar los restos de Julián Morales fue un ejercicio de precisión y solemnidad. Ingenieros y forenses trabajaron durante horas, sus taladros rompiendo el hormigón de los cimientos con un sonido que parecía profanar un lugar sagrado. Elena observaba desde la distancia, protegida por Aguirre, cada golpe del martillo neumático una puñalada en su propio pecho. Era una escena surrealista. Estaban desmantelando la base de la obra maestra de su padre para encontrar al maestro mismo, un acto de deconstrucción necesario para poder reconstruir su propia paz, pieza a dolorosa pieza. El momento del descubrimiento fue silencioso y sobrecogedor. Un técnico hizo una señal y los taladros enmudecieron. El equipo forense, con una delicadeza casi reverencial, comenzó a retirar los últimos fragmentos de hormigón a mano. Primero apareció el cuero gastado de una bolsa de herramientas, luego el contorno de unos huesos humanos. Junto a ellos, milagrosamente preservado en un tubo de cartón encerado, se encontraba un rollo de planos, los diseños originales y detallados del mecanismo de escape perpetuo. Julián había muerto protegiendo su legado, llevando consigo a la tumba la prueba de su genio y de la traición que le costó la vida. Cada objeto recuperado era una confirmación tangible de las últimas palabras escritas en su diario. Un eco del pasado que gritaba la verdad a través de los años, demostrando que incluso el secreto mejor enterrado puede, con el tiempo, salir a la superficie. El juicio de Ricardo Vargas fue rápido y devastador. Su confesión, corroborada por las pruebas forenses y el testimonio de Elena, no dejó lugar a dudas. La imagen pública del carismático empresario se desintegró en el estrado, revelando al hombre acorralado y patético que se escondía detrás. Fue condenado a 25 años de prisión por homicidio y profanación de cadáver. Su imperio Vargas Relojeros, construido sobre una base de sangre y mentiras, se derrumbó en cuestión de semanas. Las tiendas cerraron, los contratos se cancelaron, y el nombre que una vez fue sinónimo de lujo y precisión, se convirtió en una marca de infamia. La justicia, aunque tardía, fue implacable, despojando a Ricardo no solo de su libertad, sino de la falsa identidad que había mantenido con tanto esmero durante 3 lustros.
La onda expansiva del escándalo cruzó fronteras. El dossier de Ana Fuentes, ahora en manos de las autoridades suizas, provocó una investigación a gran escala sobre las prácticas de Helvetia Orlocorri. El caso de Giuseppe Bellini fue reabierto, y la conexión con el abogado Michel Dubois se convirtió en la clave para desmantelar una red de espionaje industrial y extorsión. La corporación, enfrentada a cargos criminales y a un desplome bursátil sin precedentes, se vio obligada a purgar a toda su cúpula directiva. El carnicero de patentes fue detenido, y el nombre de Julián Morales resonó en los titulares internacionales, no como una víctima olvidada, sino como el genio cuyo asesinato sacó a la luz la podredumbre de una industria. La codicia que lo había matado terminó devorando a sus propios artífices. Por primera vez en 15 años, Elena pudo organizar un funeral. Fue una ceremonia íntima, a la que solo asistieron ella, Aguirre y un puñado de viejos amigos de la familia. La pequeña lápida de mármol en el cementerio local, con el nombre Julián Morales, maestro relojero, grabado en ella, se convirtió en el ancla que su duelo siempre había necesitado. Ya no era un fantasma, una ausencia sin forma, era un padre, un hombre, un recuerdo con un lugar físico donde ser honrado. Lloró, no con la desesperación de la pérdida incierta, sino con la tristeza serena de la aceptación. Aquel acto de sepultura no solo devolvió la dignidad a su padre, sino que le permitió a ella cerrar un capítulo de su vida, que había permanecido abierto y sangrando durante demasiado tiempo. Con la paz que le otorgaba el cierre, Elena tomó una decisión sobre el legado de su padre. Los planos del mecanismo de escape perpetuo, recuperados de la torre, eran una patente que podría haberla hecho millonaria. Sin embargo, en lugar de venderlos, estableció la Fundación Julián Morales, una organización sin ánimo de lucro dedicada a proteger y financiar a jóvenes inventores y artesanos independientes. Su objetivo era crear un escudo contra los depredadores corporativos, asegurando que el genio y la creatividad no volvieran a ser víctimas de la codicia. De esta forma, el invento de su padre no se convertiría en un producto de lujo para unos pocos, sino en una fuente de inspiración y apoyo para muchos, transformando una historia de traición en un legado de generosidad y protección. La carrera de Ana Fuentes despegó de forma meteórica. Su investigación, valiente y meticulosa, le valió el Premio Nacional de Periodismo, y la convirtió en una de las voces más respetadas del país. El pequeño diario digital para el que trabajaba se transformó en una referencia del periodismo de investigación, demostrando que la verdad, por muy peligrosa que sea, sigue siendo el activo más valioso de la profesión. Ana nunca olvidó el origen de su éxito, manteniendo siempre una profunda gratitud y amistad con Elena. Su alianza demostró que la combinación de la tenacidad personal y la integridad periodística podía ser una fuerza lo suficientemente poderosa como para derribar imperios y reescribir la historia. Para Javier Aguirre, la resolución del caso fue la culminación de una vida dedicada a la ley. El expediente de Julián Morales, esa mancha en su historial que lo había atormentado durante su jubilación, pudo finalmente ser cerrado con la palabra resuelto estampada en rojo sobre su portada. La justicia que no pudo conseguir como un joven inspector, la alcanzó como un mentor jubilado, demostrando que la perseverancia no tiene edad. Encontró una paz que creía perdida, la satisfacción del deber cumplido, y en Elena, una amiga a la que consideraba casi una hija. Su redención no fue pública, pero sí profundamente personal, un último y silencioso triunfo contra las sombras que una vez lo derrotaron. La ciudad, por su parte, tuvo que asimilar una nueva y perturbadora capa en su historia. El gran reloj, su símbolo de orgullo y constancia, se había convertido también en un mausoleo, un testigo mudo de un crimen atroz. La Plaza Mayor ya no era solo un lugar de encuentro, sino también el escenario de una tragedia que había permanecido oculta a plena vista. La historia de Julián Morales se tejió en el folclore local, una leyenda sombría que se contaría a las generaciones venideras, un recordatorio de que bajo la superficie de la normalidad a menudo se esconden los secretos más oscuros. La comunidad aprendió que el tiempo no siempre cura las heridas, pero a veces puede detenerse para revelar la verdad. Tras la investigación, se debatió acaloradamente sobre el futuro del gran reloj. Algunos ciudadanos, horrorizados por la revelación, pidieron que fuera desmantelado, considerándolo un monumento profanado. Fue Elena quien se opuso con más firmeza. Mi padre era su creador, no su prisionero, argumentó ante el ayuntamiento. Su vida fue el reloj,
no su muerte. Silenciar sus campanadas para siempre sería concederle a Ricardo Vargas una última victoria. Sus palabras, cargadas de una autoridad moral innegable, convencieron a la ciudad. Se decidió que el reloj sería restaurado y puesto en marcha de nuevo, no para olvidar el pasado, sino para honrarlo, transformando el símbolo de una tragedia en un emblema de resiliencia. Meses después, en una mañana soleada, se celebró una modesta ceremonia en la Plaza Mayor. Elena, acompañada por Mario, el joven técnico que había encontrado la primera pista, subió a la torre. Con sus propias manos, colocó el último engranaje en el mecanismo reparado de su padre. Luego, giró la manivela que le devolvió la vida. Unos instantes después, las campanadas del mediodía resonaron en el aire, fuertes, claras y llenas de un nuevo significado. Ya no eran solo la medida del tiempo, sino el sonido de la verdad recuperada, de la justicia impartida, y de un legado que se negaba a ser silenciado. El corazón de la ciudad volvía a latir, más fuerte que nunca. De pie en la plaza, Elena alzó la vista hacia la torre. Las manecillas de hierro forjado avanzaban con una seguridad imperturbable, marcando el primer segundo de un futuro que, por fin, estaba libre de las sombras del pasado. El silencio de 15 años no había sido en vano, había sido la pausa necesaria para que la verdad acumulara la fuerza para gritar. Las preguntas que la habían perseguido durante la mitad de su vida habían encontrado respuesta. El engranaje de latón, aquel pequeño mensajero del tiempo, descansaba ahora en su escritorio, un recordatorio de que incluso el mecanismo más complejo puede ser detenido por una sola pieza fuera de lugar, y de que la justicia, como la buena relojería, a veces solo necesita que alguien tenga el valor de buscarla. Las campanadas del gran reloj volvieron a marcar el pulso de la ciudad, pero su sonido ya no era el mismo. Cada tañido, antes una simple y monótona medida del tiempo, resonaba ahora con la densidad de una historia contada. Para los habitantes de la ciudad, ya no era el reloj de la plaza, sino el reloj de Julián Morales. Su melodía se había convertido en un requiem y un himno a la vez, un recordatorio de la tragedia que se ocultó en sus cimientos, y un símbolo de la verdad que, con la paciencia de un mecanismo perfecto, había esperado su momento para salir a la luz. La gente alzaba la vista hacia la torre no solo para saber la hora, sino para rendir un homenaje silencioso al hombre cuyo espíritu, ahora liberado, parecía habitar en el movimiento constante y sereno de sus manecillas. El tiempo, por fin, seguía su curso con justicia. El destino de cada pieza en aquel complejo tablero encontró su lugar definitivo. Elena, al frente de la Fundación Julián Morales, transformó el dolor de su pérdida en un escudo para las futuras generaciones de genios, asegurando que ninguna mente brillante volviera a ser una presa para la codicia. Ana Fuentes se convirtió en un referente del periodismo de investigación, su nombre sinónimo de valentía y tenacidad, demostrando que una sola voz, armada con la verdad, puede hacer temblar los cimientos de un imperio. Y Javier Aguirre, en la tranquilidad de su retiro, encontró por fin la paz que el caso sin resolver le había robado, la silenciosa satisfacción de haber cerrado el círculo y haber cumplido una promesa hecha a una joven desesperada 15 años atrás. Cada uno, a su manera, había ayudado a reparar un tiempo que se había roto mucho antes de que el reloj se detuviera. Sobre el escritorio de Elena, en su estudio de arquitectura, reposa ahora una pequeña urna de cristal. Dentro, sobre un lecho de terciopelo negro, descansa un humilde engranaje de latón. Ya no es una prueba, ni la clave de un misterio. Se ha transformado en una reliquia, el testamento final de un padre a su hija. A veces, en mitad de la noche, mientras trabaja en sus planos, Elena lo toma en sus manos. Siente su peso, el tacto frío del metal, y recuerda que aquel pequeño objeto fue un grito desesperado lanzado a través del tiempo, una última jugada de un hombre acorralado que confió en que la precisión de su obra, tarde o temprano, revelaría la imperfección de la mentira. Es el símbolo de un amor que fue más fuerte que el cemento, el silencio y el olvido. La Plaza Mayor nunca volvió a ser la misma. Se convirtió en un lugar con una memoria más profunda, con una cicatriz visible para quien quisiera verla. Los guías turísticos ahora relatan la historia completa, la del genio relojero, la de su obra maestra y la del oscuro secreto que guardó durante 3 lustros. La Torre del Reloj ya no es solo una proeza arquitectónica, sino un monumento a la resiliencia de la verdad.
Los niños que juegan a sus pies quizás no comprendan toda la magnitud de la tragedia, pero crecen en una ciudad que ha aprendido una lección fundamental: que los lugares, como las personas, tienen historias, y que ignorar las sombras del pasado solo permite que éstas se hagan más grandes, hasta que terminan por devorar la luz del presente. El seísmo provocado por el caso Morales Vargas tuvo réplicas que sacudieron la industria relojera mundial. La caída de Helvetia Horlogerie no fue un evento aislado. Destapó una cultura de secretismo y prácticas predatorias que obligó a todo el sector a mirarse en un espejo incómodo. Se implementaron nuevas regulaciones sobre la adquisición de patentes y se crearon comités de ética para supervisar las transacciones corporativas. El nombre de Julián Morales, el artesano de una pequeña ciudad española, se convirtió en un catalizador inesperado para un cambio global. Su tragedia personal, amplificada por la determinación de su hija, sirvió para construir un sistema un poco más justo, demostrando que a veces el sacrificio de una sola vida puede terminar protegiendo la de muchas otras en el futuro. Sin embargo, en el silencio que sigue a las grandes tormentas, siempre quedan preguntas suspendidas en el aire. Ricardo Vargas cumple su condena, y la cúpula de Helvetia fue desmantelada, pero ¿qué hay de los intermediarios, de los solucionadores sin rostro que ejecutaron las amenazas? Hombres como Michel Dubois rara vez actúan solos. Forman parte de una red invisible que sirve al poder, una maquinaria que simplemente cambia de engranajes cuando uno de ellos se rompe. La justicia alcanzó a los arquitectos del crimen, pero los operarios de la sombra probablemente solo cambiaron de cliente. ¿Cuántos otros secretos corporativos permanecen sellados con cemento y silencio, esperando pacientemente a que un mecanismo, en algún lugar del mundo, se detenga para poder hablar? Y esto fue solo el inicio de algo mucho mayor. Historias como la de Julián Morales nos recuerdan que la verdad a menudo yace justo bajo la superficie de nuestra vida cotidiana, oculta a plena vista. Nos enseñan que detrás de las fachadas más respetables pueden esconderse los secretos más oscuros. Si crees que estas historias merecen ser contadas, ayúdanos a seguir investigando. Suscríbete a nuestro canal, activa las notificaciones, y cuéntanos en los comentarios si conoces algún secreto en tu propia ciudad que merezca salir a la luz. Tu apoyo es la maquinaria que nos permite seguir adelante, dando voz al silencio y asegurando que ninguna verdad, por muy enterrada que esté, se pierda para siempre en el olvido. Helena ya no evitaba la Plaza Mayor. Se había convertido en su lugar de paz. A menudo se sentaba en uno de los bancos, con un cuaderno de bocetos en el regazo, y observaba la torre. Contemplaba cómo la sombra de las manecillas recorría lentamente la fachada de piedra, un baile perpetuo entre la luz y la oscuridad. Ya no sentía el peso del duelo, sino una serena conexión con el legado de su padre. Él le había enseñado a encontrar la belleza en la estructura y la precisión, y ella, a través de su dolorosa búsqueda, había aprendido la lección más importante de todas, que la estructura más fuerte no es la que carece de fisuras, sino la que es capaz de reconstruirse sobre ellas, más sólida y verdadera que antes. Porque al final, el tiempo no es solo el guardián de la vida, sino también el custodio de la verdad. Mide los segundos, las horas y los años, pero también mide la duración de las mentiras y la paciencia de los secretos. El gran reloj de la Plaza Mayor había guardado el suyo durante 15 largos años, no por complicidad, sino por lealtad a su creador. Y en el momento preciso, cuando el mundo estaba listo para escuchar, se detuvo. Demostró que, a veces, para que la verdad más profunda pueda ser escuchada, solo es necesario que el corazón de una ciudad, forjado en hierro y latón, por un solo y perfecto instante, se detenga.